venido manifestando para poder entender la concepción jurídica de Hegel, al igual que en Kant, es preciso partir de sus fundamentos. Al fin y al cabo, Hegel también procede con metodología dogmática. Epistemológicamente, la dogmática se caracteriza por buscar los fundamentos de los sistemas. En este caso, estamos hablando del sistema jurídico, y así como Kant se dio a la identificación de los fundamentos en términos de imperativos categóricos del sistema jurídico. Hegel procede de la misma manera, solamente que va por una alternativa paralela que lo conduce a hacer unos planteamientos en términos de responsabilidad y de consideraciones o adopción de la teoría de la pena igualmente paralelos. Hegel, como les decía, pues parte de una cierta concepción de la sociedad civil, una concepción de la sociedad civil que tiene puntos de contacto con Kant. Por ejemplo, Hegel admite la teoría del contrato social, al igual que Kant, pero que tiene unas discrepancias considerables. Yo trataré como de ir formulando el contraste entre la concepción kantiana y la concepción hegeliana, porque creo que eso facilita la comprensión. Ambas son difíciles en sí mismas de aprender y de comprender, reclaman estudios repetidos, iterativos, constantes, disciplinados para poderlos entender. La verdad es que en las bibliotecas de todos los abogados debería estar las metafísicas de las costumbres y los fundamentos para una filosofía del derecho, obras que como no son fáciles de para nada entender. Es preciso retomarlas con alguna recurrencia y con alguna disciplina para poderlos tener un manejo mínimo. Lamentablemente en la formación de los abogados colombianos eso no pasa. Entonces, de hecho, a veces las personas piensan que la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad por imputación objetiva no tienen un padre, no tienen un origen, no tienen un precursor, y por eso nos da la sensación a veces, por ejemplo, a nosotros que tenemos 5 años de bombardeo kantiano, pero no nos dicen que eso proviene de Kant. Entonces pareciera que es la única posibilidad, lo cual pues epistemológicamente genera unas ciertas confusiones. Como les decía, Hegel piensa una cierta teoría de la sociedad civil. En Kant, la sociedad civil no es nada más que un agregado de personas, sino que es una comunidad integrada por razones jurídicas, éticas, políticas, que a su turno proporcionan una posibilidad de derecho natural para ser más allá de sus individualidades. Pero sin embargo, esa trascendencia típicamente aristotélica en Kant se manifiesta precisamente por una sociedad que tiene una cierta identidad moral, religiosa, política, ideológica, pero que holísticamente podríamos decir que una identidad espiritual. El individuo se debe a su sociedad, ciertamente, se debe a su comunidad, y desde ese mismo punto de vista, pues es tributario de esa comunidad que lo acoge, esa comunidad que le otorga su identidad. En Hegel, la concepción tiene puntos de contacto, como decía, como el contrato social, pero diría que son más las discrepancias. ¿Por qué? Hegel considera que los seres humanos son trascendidos por un ser superior a las individualidades que lo integran, que es el Estado. No he entendido el Estado como una abstracción de estirpe jurídica con elementos políticos o políticos con algunos elementos jurídicos, sino como una construcción superior en donde se manifiesta podríamos decir que la punta del iceberg de la evolución de los individuos, de la evolución de las especies prácticamente, en donde el Estado es el representamen más allá, como decía, de las individualidades. Los individuos ciertamente son integrantes de esa comunidad, y esa comunidad les otorga en efecto identidad, pero el individuo es lo que es gracias a la comunidad a la que pertenece.
Mientras que en Kant el individuo nace con identidad, lo que pasa es que esa identidad adquiere completitud en la comunidad a la que pertenece, pero el individuo por derecho natural es un ser completo. En Hegel no lo es. Podríamos decir, parafraseando a Hermann Hesse, que en Hegel el concepto de sociedad civil en Hegel implica que el individuo, el hombre, es un ser que apenas está larvado y que se realiza plenamente en la comunidad a la cual pertenece. De hecho, el individuo se debe plenamente a su comunidad. La comunidad es la que le otorga personalidad, es la que le otorga identidad. Desde ese punto de vista, el valor del individuo está en precisamente hacer parte de una cierta comunidad. De tal manera, en Hegel, pues el individuo se une a otros individuos para constituir comunidades que en su superioridad van a integrar los estados, pero el individuo depende integralmente en cuanto a su ser, en cuanto a su ser trascendente de la comunidad a la cual pertenece. Plenamente la personalidad, la individual, la identidad del individuo es otorgada por esa comunidad a la cual pertenece, comunidad que indudablemente tiene reglas de estirpe jurídico, reglas de estirpe moral, reglas de estirpe ética, pero el, es la abstracción en términos de sentido que se manifiesta o se materializa en lo que es el Estado, aquello de lo cual depende el individuo. Desde ese punto de vista, no se trata tan solo de integrarse con fines de supervivencia, sino sobre todo con fines de trascendencia para poder adquirir personalidad, para poder adquirir identidad. Desde este punto de vista, Hegel no ve la comunidad como un agregado de personas, sino como una entidad superior. Manifiesta reiteradamente, lo digo, en lo que es el Estado. Kant decía cosas tales como, por ejemplo, que si en un momento dado, para realizarse moralmente o para conservarse en su identidad moral, una comunidad debiera sacrificar incluso a todos sus individuos, pues debería hacerlo. En Hegel esa idea no cabe, en el entendido conforme con el cual eh, la razón de ser de la comunidad es completar la vida del individuo. Y me atrevo a pensar que sería muy hegeliano decir que el grueso de la vida del individuo se realiza precisamente en la comunidad a la cual pertenece. Desde ese punto de vista, se trata más que de una supervivencia, de hacer posible la vida de las personas en medio de una comunidad, en razón de una sociedad. Pues bien, esa sociedad, pues como Hegel lo manifiesta, tiene elementos jurídicos y elementos de otra estirpe, pero por lo menos en lo que tiene que ver con una teoría general de la responsabilidad jurídica, pues lo que vale predominantemente son las razones jurídicas. De tal manera, las reglas jurídicas en Hegel tienen un origen, un trayecto y un destino humanos. Aquí no juega para nada lo que podría haber sido muy importante en Kant como un origen divino de derecho natural. Aquí en Hegel, si bien se puede admitir una cierta concepción del derecho natural, no hace parte de esa idea suprahumana o asociada con una divinidad, en su momento con los dioses, sino más bien de una cierta dinámica, de una cierta lógica intrínseca al fenómeno. De hecho, Hegel manifiesta que todo fenómeno adquiere una racionalidad que le es propia y precisamente que comprender un fenómeno consiste en ir a esa racionalidad sin violentarla, sino asumirla en su eidos, en su óntica, en su razón de ser correspondiente, sin que la voluntad humana lo violente. El investigador lo peor que puede hacer es violentar con su propia ratio la ratio del fenómeno que es objeto de observación dentro de la concepción hegeliana.